una diapositiva titulada Minero peruano, pero era ver la diapositiva y decir, esto no es un minero peruano, esto es una momia guanche. Jajo era el nombre que se le daba a los cuerpos momificados, y ese vocablo sobrevivió, digamos, a través de los campesinos. Y el atractivo de las Islas Canarias de tener pues esos cuerpos momificados pues eran un acicate para propiciar, digamos, la visita a las islas. Bueno, pues mi nombre es Dolores Delgado, llevo varios años colaborando con el Instituto de Estudios Científicos en Momias. Llevo el departamento de bioarqueología de Canarias y entonces pues por esa rama, como licenciada en historia, pues me he especializado en el tema de las momias. Yo llevo una trayectoria de hace ya pues más de 20 años en la labor investigativa de las momias guanches, y ya en el 2007, en el Congreso de Momias de Teguise, en Lanzarote, ya empecé a hacer mis pequeños pinitos con el tema de la disposición de los cuerpos momificados de los antiguos habitantes de Canarias. Perfecto. Tenemos un nuevo libro de la editorial Erque, que tiene bastante bagaje. Sí. El viaje de las momias canarias. En tu caso te has dedicado a investigar la momia de Cuba. Efectivamente. Y yo creo que antes de centrarnos en el hecho en sí de la momia de Cuba, yo creo que podríamos hablar un poco de el coleccionismo de momias. ¿Cómo empieza ese coleccionismo? El coleccionismo de momias, realmente el conocimiento de ellas ya está desde prácticamente los primeros momentos después de la conquista. Estamos hablando pues, no sé, en 1560, por ejemplo, pues ya Thomas Nichols, un comerciante, en sus viajes, en sus estancias en la isla, pues de Tenerife concretamente, pues ya pone de manifiesto lo que ve, cómo lo ve. Como era pues médico comerciante, lo que hacía era pues recibir como pago de algunas actividades, pues lo llevaban a las cuevas a ver los antiguos habitantes de Canarias, sus restos momificados, que llamaban muchísimo la atención. Entonces tenemos ese coleccionismo de momias que empieza entonces casi tempranísimo. Y si es verdad que a lo mejor podemos encontrar los casos donde a lo mejor son los propios, los nuevos residentes de las islas los que expropian esos restos, pero luego tenemos un momento donde hasta el propio canario, el pastor, ya empieza a saquear esas tumbas y a venderlas. Es un proceso, porque el conocimiento de las islas a través de los viajeros, de los médicos, de los naturalistas, de los vulcanólogos, todos aquellos que venían a las islas, pues transmitían en sus relatos, un tema muy habitual, en sus relatos de los viajes, pues lo que veían. Entonces eso empezó a llamar muchísimo la atención. Pasamos a la época en la que, pues por ejemplo, después de la Ilustración, después de la Guerra Napoleónica, pues ya destacaba el tema de Egipto. O sea, eso se empezó un poco a divulgar en todos los ámbitos de las élites, y el atractivo de las Islas Canarias de tener pues esos cuerpos momificados pues eran un acicate para propiciar, digamos, la visita a las islas. Igual que venían, por ejemplo, a ver el Teide, pues venían a ver el Drago de Icod, pero también una excursión que no podía faltar era el buscar una momia guanche. ¿Qué pasa? Los naturales, los locales, ya vieron que el interés era importante, vieron una manera, debido al estado social en aquel momento y cultural de los nuevos habitantes, como tú bien dices, pues vieron un tema lucrativo. Entonces, pues bueno, debido a la necesidad, sacaban un cierto provecho de vender esas momias, porque para ellos no significaba nada. O sea, no había un interés ni de las élites, ni de los temas públicos de que se cuidara ese patrimonio.
Vale, entonces estamos hablando de casi un nuevo mercado que se abre. Efectivamente. Y en el marketing siempre tenemos pues la idea de el público objetivo, o sea, el perfil de comprador. ¿Cómo eran estos perfiles de estas personas que compraban? Bien, también se ha modificado en el tiempo. O sea, al principio eran pues aquellos viajeros que se querían llevar algo típico. Después pasó a ser una élite cultural. Ya pues si nos pasamos al siglo XVIII, XIX, pues empieza la arqueología como ciencia, como plano de conocimiento, que a la vez se suma con la antropología física. Entonces era muchísimo más fácil venir a Tenerife a ver en vivo dónde se situaban las cuevas de enterramiento, cómo se sacaban esos cuerpos, y se llevaban una momia guanche antes de ir hasta Egipto, que era más lejos, más complicado, más dificultoso, y de nuestras cuevas sepulcrales pues salieron muchísimos cuerpos. Por ejemplo, un dato se me ocurre ahora mismo, en el siglo XIX, principios del XIX, bueno, en 1820 se inaugura el Museo del Prado. Pues en 1867, creo recordar, tenemos ya 2 momias en el en el Jardín Botánico de París. O sea, expuestas. O sea, ya empezamos a sumar a la retirada de nuestra tierra de los restos humanos, de los antiguos habitantes, pues también esa doble función que era enseñar. O sea, era prestigio quien tuviera una momia en su casa. Y por ejemplo, Meglioni y Spínola, que era un militar italiano, genovés, se afincó aquí, se casó con una canaria, y en su propia casa fue, yo creo que el primero que sumó esa exhibición en su propio domicilio de restos canarios. Entonces, pues, bueno, en el libro lo pueden ver pues, con más detallado todos los datos, paso por paso, de toda esta transformación social que es desde la convivencia de colecciones privadas y colecciones públicas con el avance en la importancia y en que ahora mismo pues solo los museos pues tengan este patrimonio. Antes de seguir, yo creo que tenemos que hacer como una parada casi de importancia ya, porque de conocimiento, que es esta relación que incluso como tinerfeña yo creo que nos viene a la cabeza, esta relación con momias, Egipto, y luego tenemos el plot twist de pirámides, en este caso las de Chacona, con Egipto. ¿A qué viene esta conexión? Sí, por un poco paralelismo, porque vamos a ver, tú piensas que el ser humano aún da una respuesta parecida a sus necesidades, ya esté en Egipto, en Mesoamérica, en Canarias, o sea, es una respuesta a diferentes recursos. Vamos a ver, en el tema de las pirámides es muy controvertido, en la momificación también es muy controvertida porque muchos quieren buscar paralelismos, pero si eres un estudioso de los temas, tú ves, por ejemplo, que si nos parecemos en algún tipo de momificación son a las predinásticas, porque las dinásticas extraían sus restos, o sea, las vísceras, los intestinos, el corazón, bueno, el corazón se quedaba dentro, intestinos, riñón, etc. Pero las predinásticas no se extraían vísceras. En nuestro caso, salvo algunos casos muy concretos que habría que estudiarlos detenidamente, nosotros no eviscerábamos. O sea que la importancia de nuestra particularidad como sistema de momificación debemos tenerlo en cuenta, porque es muy rico el tratamiento que le dábamos a las momias para que se conservaran como algunos ejemplares se han llegado a conservar. O sea que tenemos nuestras particularidades, no hace falta buscar esa similitud con otras culturas, no, nosotros tenemos nuestros propios resultados con el medio ambiente en el que les tocó vivir a los guanches. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, Dolores, sobre el tema de reivindicar lo nuestro, como que hubo un tiempo donde, bueno, pues ser canario se intentaba pues soterrar con tanto los apellidos como la forma de hablar, etcétera. ¿Tú crees que también como este paralelismo con Egipto viene un poco pues
en esta misma tónica de intentar compararnos con una civilización que ya goza de un prestigio. Efectivamente, el romanticismo del siglo XVIII-XIX quería buscar una revaloración de la cultura guanche, y para ello qué mejor que compararla con la prestigiosa cultura de los egipcios. Pero ya te digo que efectivamente, aunque bajo pena de muerte, las primeras crónicas se dice que se prohibía hablar en guanche, el guanche era, o sea, el lingüístico punto de vista de prohibir eso, prohibir la momificación, prohibir el hacer barro, o sea, todo eso era negativo. Se le quedó grabado a la población, y es verdad que perdimos un patrimonio importantísimo, que es el de la lengua, entre otros. Jajo era el nombre que se le daba a los cuerpos momificados, y ese vocablo sobrevivió, digamos, a través de los campesinos, de las mentes un poco rústicas de aquella época, porque no les dieron la oportunidad de valorarlo, pero los viejos todavía consiguen recordar esa palabra, jajos, que se escribe XA, o sea, la pronunciación nos podría ayudar para otras palabras que fuera de contexto pues no tienen un significado. ¿Como cuáles palabras podrían ser? Bueno, tenemos sobre todo la toponimia, tenemos un taco es montaña. Okay. O sea, el propio vocablo tea ya tiene un significado. Tacoronte, tegueste, casi todos los que empiezan por T, lingüísticamente. En la toponimia puedes ver un montón de datos que han sobrevivido porque no nos los prohibieron. Ok. Sí, la toponimia, de hecho, es uno de los argumentos anti-mito de la desaparición del pueblo indígena. Sí. Es el tema de que realmente cuando se reparte la isla, se reparte con la toponimia. Efectivamente, original. Sí, y esos son los que han sobrevivido. Es una pena, pero bueno. Sí, de hecho, el otro día estaba hablando también con un amigo sobre el tema de... Hice un vídeo sobre un poco reflexión de la gastronomía canaria y hablaba sobre los 3 teniques del hogar. Exacto. Y era como súper curioso que la palabra tenique, o sea, por esa T, o sea, la vocalización, todavía hay unas palabras que podemos rescatar de África, del noreste de África, con el tema de los bereberes, de los proto-bereberes, no de los bereberes de los que se limita mucha gente a hablar, no solo de ellos, más antiguos, de los proto-bereberes, que han sobrevivido algunos vocablos. O sea que todavía nos queda mucho por decir. Sí, parece que está todo dicho. Y no. Pero estamos recién empezando, ¿eh? Yo creo que sí. Y este libro puede servir para abrir mente. Antes de seguir hablando todavía más sobre este proceso de coleccionismo de momia y de expolio, algo que me gusta de este libro es la gran variedad que da a nivel de mundo funerario indígena. O sea, siempre como que se ha intentado monopolizarlo todo a las momias, pero tenemos que hay fardos funerarios, hay casos donde pues no hay muertos, ¿dónde están esos muertos? Creo que era en el caso de Lanzarote, si no... Claro, las islas orientales tienen una particularidad de que se están buscando dónde se enterraban. Igual que había una población más o menos calculada para las islas, ¿qué pasaba? ¿Qué ritual funerario ejercían en esas islas concretamente, que eran las más cercanas al continente africano? Se tiraban al mar, se incineraban y las cenizas pues nos quedan restos. O sea, cada isla tenía esa particularidad. Gran Canaria, los cuerpos no tenían el tratamiento de momificar como lo teníamos en la isla de Tenerife. En La Palma, también lo pueden ver en el libro, destacan algunos ejemplos, y es verdad que se ha encontrado muy poco, por no decir casi nada, en las islas más occidentales. Es verdad que la arribada o el grupo cultural que se quedó aislado en la isla de Tenerife siguió practicando un conocimiento y mejorando con el medio ambiente en el que le tocó vivir, y el culto y el rito funerario que realizaban en esta isla es el más rico
sin menospreciar al resto, pero claro, por ejemplo en Gran Canaria pues tenemos que son fardos funerarios, o sea que en el libro van a poder llegar a tener en cuenta, vean el índice, porque en el índice se ve la riqueza del libro, podemos ver botánica, podemos ver los distintos ritos funerarios en las islas, el tratamiento, la riqueza en el uso de la materia que tenían en el medio ambiente, o sea, cómo eran capaces de la lavanda poder extraer unas resinas o cocinarlas en agua para poder obtener unas cremas, unos bálsamos con el pino que pudieran manifestarse así el aceite conservante, todo el tema de antifúngicos, olorosos para que no dieran mal olor, o sea, es muy rico, van a poder disfrutar. Yo creo que tenemos que empezar a lo que hablábamos, el tema de quitar el monopolio a las momias, y aunque se le diga que yo creo que un poco, pues, sí es verdad que la identidad canaria se cimenta mucho en tópicos, y cuando tocas estos tópicos suele molestar un poco el tema de que se diga que las momias no están en todas las islas. Yo creo que más que ser algo negativo tiene que ser algo positivo y decir, no, es que tenemos una variedad, o sea... Tremenda, hay que abrazarla. Sí, totalmente. Perfecto, pues volvemos otra vez a lo que nos incumbe, Dolores. ¿Cómo era ese proceso de venta o de donación de las momias? Bueno, se jugaba un poco con el conocimiento, con el poco conocimiento que tenía el campesino de su patrimonio. Entonces, pues realmente lo que se le pagaba era a los enriscadores, o sea, aquellos que iban a buscar horchilla, a los que iban a buscar otros recursos para poder sobrevivir, y cuando vieron el interés que mostraban los diferentes viajeros cultos en valorar, digamos, esos cuerpos momificados, pues les ofertaban y ellos veían que era un negocio lucrativo. O sea, por ejemplo, con la momia de Cuba, pues se llegaron a pagar 4 monedas de oro. Queda registrado por Álvarez Rixo, un ilustre cronista que destacó pues precisamente no solo la desidia de las entidades, sino también el aprovechamiento de los campesinos pues en vender su patrimonio, pero por desconocimiento. Yo pienso que por un desconocimiento un conocimiento limitado de su patrimonio. ¿Tenemos algún registro o alguna noticia en primera persona de un riscador o de una persona que expoliaba las cuevas? Pues a través de los cronistas, de los textos de los cronistas que transcribían, pues ese dato precisamente que te comentaba de Álvarez Rixo fue tomado de viva voz no, yo la vendí por 4 monedas de oro, o sea, y él ya a su vez había obtenido algo, no queda claro qué, pero había obtenido ya algo, pero yo se la vendía a otra persona por las 4 monedas, entonces pues era bastante habitual, pero sí, quedan algunos registros. Muy curioso, muy curioso. Pues ya tenemos esta momia que se vende con 4 monedas de oro, va a cruzar todo el charco, acaba en Cuba. Sí. ¿Se tiene algún registro de cómo fue si iba directamente a Cuba, hacen una paradita por...? Es que el tema y puedes utilizarlo de paralelismo, o sea, por ejemplo, yo qué sé, una colección que viajó también, no solo meternos, que también se encuentra en el libro, la famosa colección de momias, de 4 momias que salió de Tenerife hacia Argentina, de la que han devuelto a través de un trabajo bastante importante de 2 de los colaboradores del libro. Uno de ellos el coordinador, don Antonio Tejera, y de don Manuel Fariña, una labor que hicieron en trasladarse hasta donde estaban y poder investigar sobre ellas. Se utiliza ese camino estaba en una colección en Tenerife, quien la tenía, pues en este caso Sebastián Llanes, que había comprado a su vez de Meglioni y Espínola, había comprado esa colección. Pues como no tenía descendientes, pues sus familiares más cercanos pues la pusieron en venta. O sea, antes, en el siglo XVIII, XIX, pues se encontraban en venta las colecciones. Eran colecciones particulares que habían sido compradas con su pecunio y después se ponía a la venta y
un poco al mejor postor. O sea, de hecho, la de Sebastián Pérez Llanes se vendió, se intentó vender al Museo Canario, la intentaron comprar también el gabinete científico, don Juan Betancur Alfonso, y no llegaron a un acuerdo y al final pues se trasladó a Argentina porque la compró, creo recordar, don Diego Lebrun, y terminó allá, de las cuales 2 han venido. Pues lo mismo, o sea, aquí era un tema apreciado con la momia del minero falso, minero peruano. Cuando se trasladan los canarios, se intentan llevar parte de su patrimonio. Para ellos era muy importante, sobre todo antes del siglo XIX no lo era tanto, pero a partir del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, se fundamenta el gabinete científico de Juan Betancur, 1877, y poco después, al año siguiente, don Gregorio Chili Naranjo funda el Museo Canario. Ahí se empieza a dar una importancia al patrimonio, a la exposición, no a la venta, sino al mostrar la cultura de los antiguos habitantes. Y el minero peruano en este caso se trasladó a través de, fue digamos a una consulta de un médico canario que es don Miguel Gordillo, y nosotros tuvimos que realizar una labor de investigación. Pero porque lo que sucede es cuando estas momias salen al extranjero se pierde un poco la documentación, digamos, de la que tú puedes extraer de dónde vienen. Cuando en el 2016, en un congreso de momias en Lima, en Perú, una de las conferencias pues mostraba los fondos que tenían los diversos museos, y entre ellos había una diapositiva titulada Minero Peruano, pero era ver la diapositiva y decir, los miembros del IESIM que estábamos allí, esto no es un minero peruano, esto es una momia guanche. Tenía todos los... te comentaba antes, en el 2007 yo había hecho ya una conferencia sobre la disposición de los cuerpos momificados en los cuevas de enterramiento. O sea, hacía un esquema de las características con las que tú puedes reconocer los cuerpos. Por ejemplo, la cabeza caída dentro de la clavícula, inclinada normalmente hacia el lado derecho, los brazos puestos extendidos, las palmas de las manos sobre los muslos, la colocación de los dedos gordos de los pies normalmente superpuestos, con algunas marcas de ligaduras, la posición un poco forzada de las manos y de los codos, por lo tanto habían estado dentro de algún tipo de saco, piel, fardo funerario, con marcas de ligaduras. Tenía una serie de características. Fue ver esa diapositiva y decir, pues mira, esto es una momia guanche. O sea, ¿cómo lo demostrábamos? Esa era la cosa. Pues gracias a la labor importantísima del director del Museo Montané de La Habana, que pertenece a la Universidad de La Habana, conseguimos documentación de cómo le llegaron a ellos en La Habana y empezar, la labor del investigador, empezar a jalar del hilito y llegar hasta donde salió, hasta el barco en el que la llevó, que eso lo pueden ver en el libro. Por una diapositiva, ¿sabes? Una de las preguntas que tenía era ¿cómo se redescubre? Claro, o sea, había, a nosotros nos daba todas las coordenadas para que eso fuera una momia guanche. Por lo menos, mira, la colocación, la estructura, cómo estaban forzados, y decíamos, vamos a intentar saber de dónde viene. Al saber que además Miguel Gordillo era un médico canario, gran canario de guía, que por razones en su infancia había tenido que viajar a La Habana, que tenía era un médico, consiguió la carrera de medicina allá en La Habana, prestigioso, solía mantener contacto con las islas, venía de vez en cuando, y pues es verdad que empezamos ahí, oye, que esto puede ser, como en aquella época era muy habitual, que alguien se llevara para su zona habitual y encima una consulta médica
recordemos que la antropología física y la arqueología a finales del siglo XIX cogen ese auge. Viene René Verneau, se lleva para el Museo del Hombre cráneos, momias. Y los ingleses que se llevaron pues de Erques, del barranco de Erques, se llevaron para la Cambridge, se ha perdido la pista en el Museo Británico, se llevaron también alguna momia, o sea que hay un movimiento general, no solo en Canarias, sino de lo más importante de las culturas antiguas, esa conservación de esas pistas, pues se llevaban a otros ámbitos, o nacionales o internacionales. Me sigue pareciendo fascinante que haya sido pura casualidad el tema de eso, de ver una foto y que ustedes hayan caído y que encima sea como, no, es que... Pero es que era reconocible, o sea, tenías que estar allí para ver y decir, ¿qué es esto? ¿Una momia guanche? No, minero peruano, no, perdona, es una momia guanche. La siguiente pregunta es el chisme por el chisme. ¿Por qué era un minero y por qué era peruano? Claro, exacto. En Cuba, en aquella época, a lo largo del siglo XVIII-XIX, por lo que también nos comentaban los antropólogos cubanos, en La Habana hubo una fiebre por las momias peruanas. Entonces, tú piensas que no fue directamente a la universidad, pasó por una colección particular, pasó por diversas instituciones y al final terminó el médico canario, gran canario, falleciendo, y su hijo, que no sabía un poco qué hacer con la momia, pues la depositó en el mejor sitio que creían oportuno, que era el antropológico de La Habana, en este caso el Museo de Montaner. Pensaba que era una momia peruana, y lo de minero, eso ya... Entonces... lo de minero fue porque se salía de sus cánones, o sea, tú sabes la genuflexión de las momias peruanas, entonces le dieron una explicación que es que había aparecido en una cueva, y bueno, no sé realmente, pero la catalogación que le dieron fue minero y peruano, porque todas o casi todas las momias en las que estaba colocado pues eran peruanas. Bueno, pues le dieron un poco esa explicación. Pero bueno, gracias a eso nos llamó un montón la atención porque, bueno, piensa que el IESIM, el Instituto de Estudios Científicos en Momias, hizo un trabajo no solo de la momia canaria, sino de todas las momias que había en la isla de Cuba. Se hizo un convenio de colaboración con el Centro de Patrimonio Nacional de La Habana. Entonces, claro, empezamos a investigar no solo esas, sino todas, y salieron cosas muy interesantes. Qué curioso, qué curioso. Son estas cosas que nos dejan la historia que son como muy fascinantes, en verdad. Más allá del redescubrimiento de esta momia guanche, el hecho de el por qué era minero y el por qué era peruano. Exacto. Y el que se encontrara pues un poco así y que yo pienso que con el libro tenemos una posibilidad de que algunas instituciones que las vean, pues puedan un poco decir, pues oye, esto a lo mejor puede ser guanche, ¿por qué no? Si tienen antecedentes. Pues, por ejemplo, en el Museo de Huelva tenemos restos de la cultura guanche. O sea, podemos buscar que a lo mejor no solo tienen cerámica, que es lo que me ha llegado a mí, sino que a lo mejor pueden tener algún resto funerario. Es cuestión de seguir investigando. Este libro puede ser el principio de más cosas. Sí, porque realmente, por mucho que las momias hayan sido, yo creo que lo primero que pensamos cuando hablamos de la cultura guanche, nunca se había escrito un texto monográfico sobre el mundo funerario y... Muy interesante lo que has apuntado, porque es verdad que lo que había eran trabajos sueltos, o sea, por ejemplo, la momia de Viena, la momia que está en Canadá, en el Red Path Museum, hay algo que sabemos que están en el Museo del Hombre de París, sabemos que hay cosas, pero este libro tiene una especial relevancia porque para todo aquel que quiera saber sobre el pasado en este caso de los guanches, de la isla de Tenerife concretamente y de algunas otras islas, van a encontrar en el libro una herramienta súper útil porque ha condensado el trabajo de muchos profesionales de diversas temáticas, todas relacionadas con las momias, pero también con otros aspectos muy interesantes. Ya nos quedan solo dos preguntas, Dolores, muy a mi pesar. La primera me acaba de surgir: ¿por qué la cabeza de una momia guanche tiende a irse a la derecha?
Bien, vamos a ver, una apreciación que bueno, aunque además viene contrastada con las crónicas, y es que la colocación de los cuerpos se hacían de dos formas. Desde Thomas Nichols, Boris de Saint-Vicent, todos los cronistas nos han comentado que aparecían o de pie, colocadas en las paredes de las cuevas, o sobre lechos de madera, o sea, colocadas en una posición concreta. Si tú te fijas, cuando se colocan sobre la pared, tú piensas que el ritual funerario calcula sobre unos 15 días. O sea, aunque sea deshidratación básica, más todos los tratamientos anexos, el cuerpo, al estar colocado en la pared, tiende a caer por la gravedad. Entonces, otra de las características es la colocación de la cabeza. O sea, tú piensas que todavía tiene la suficiente flexibilidad, tanto la zona ósea como la zona de la piel, que tiende a caer hacia un lado. Normalmente es hacia la derecha, todavía no tenemos ahí nada más que a la izquierda, aunque hay algún caso. Sí, o sea, claro, si se dejan caer, obviamente hay como 50-50, 50%. Fíjate tú que otra de los paralelismos que buscaban eran los cuerpos momificados egipcios, que cuando tú los colocas en un sarcófago tienden a caer, pero caen todos, los huesos, la piel, tal. Sin embargo, los nuestros están perfectamente, por lo tanto el enfardado era lo suficientemente fuerte para seguir manteniendo, a pesar de que la cabeza era lo más débil, más débil atado, digamos, aunque se colocaban algún tipo de forro sobre la cabeza con un nudo, era la parte más débil que tenían y colgaba, sinceramente, o sea, no tiene más explicación. Y yo creo que vas a acabar con la actualidad. Dolores, ¿cuál es tu opinión respecto a la exposición de restos humanos reales? Vamos a ver, mientras se mantenga un respeto hacia el cuerpo, para mí estarían perfectamente colocados. Es un detrimento para todas aquellas personas que vayan a los museos el que tú quites esa parte tan importante de los ritos funerarios. Para mí deberían estar expuestos 100%. Ponle una luz adecuada, si quieres, pues a nosotros nos hacen hasta pixelar muchas veces las fotos cuando nuestros enterramientos, o sea, nuestros cuerpos aparecen desnudos, porque una práctica muy habitual era cortarle todo el fardo funerario para ver el interior del cuerpo. Muchas veces quedaban desnudos, se perdían las pieles y se veían los órganos sexuales perfectamente. O sea, ahora mismo la momia de La Habana está tapada con un pequeño faldellín que le han confeccionado y simplemente se tapan las partes pudendas, ¿no? Pues bueno, pues vale. Pero si están las momias egipcias expuestas, ¿por qué no van a estar nuestras momias? Con la calidad que tenemos nosotros y que se puede ver en el libro cómo se han conservado también determinados cuerpos. ¿Y sobre la repatriación hacia Canarias? Bien, vamos a ver, yo en concreto, si hablamos de la momia de Madrid, yo concretamente la momia de Madrid la seguía dejando en Madrid. ¿Por qué? Porque ellos mantienen unas condiciones medioambientales controladas, la humedad, o sea, en todos aquellos museos en los que se tengan unas condiciones buenísimas, que se las queden aquí. No tenemos expuestos todas nuestras momias, tenemos solamente una parte ínfima. O sea, abajo en los fondos hay un tesoro. O sea, que circulen, o sea, que se renueven las exposiciones. Pero vamos, yo tengo mi idea particular. Por ejemplo, la de Cuba me gustaría que la trajeran porque no tienen a lo mejor todos los medios suficientes. Desconozco cómo está, bueno, la del Red Pat Museum, cómo están en determinados sitios, pero porque no he podido viajar a Canadá. Si yo pudiera, viajaba a ver cómo estaba, pero no es mi función laboral la que es de estar en el museo. Si estuviera, yo ya me hubiese buscado la vida para ir. Pues por mi parte, Dolores, felicidades por el trabajo. Sí, vamos, es una colaboración. El trabajo van a encontrar todos los que accedan a él una maravilla de un compendio de lo más importante, y para que vean hasta dónde hemos llegado. O sea, tenemos en Canadá, tenemos en Austria, tenemos en Londres, o sea,
pueden darle un valor añadido a lo que los otros que estuvieron en esas instituciones dieron como importante para ellos tenerlo en la suya. Pues un placer, Dolores. Muchas gracias, Raúl. Encantada.